Ya después de tener claro entonces cómo funcionan nuestros traslados de pinza, cómo funcionan nuestras pinzas por contorno, vamos a empezar a trabajar únicamente interpretación. En nuestro manual vamos a encontrar diferentes tipos de interpretaciones. La de la página 39 corresponde a una blusa con almilla y con cuello camisero. Deben tener en cuenta que todas las interpretaciones que vamos a ir trabajando hacen referencia a una prenda específica. En este caso no tenemos un dibujo plano o una prenda que nos pueda guiar qué tipo de prenda o qué tipo de pieza estamos trabajando, pero no quiere decir que este patrón o esta interpretación que está acá sea única y exclusivamente para cuando usted quiera trabajar una blusa con almilla. Es decir, las medidas de las almillas cambian, las proporciones cambian, los largos cambian, las pinzas cambian. Simplemente vamos a ir haciendo un paso a paso de lo que vamos a ir trabajando. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que vamos a trabajar siempre en plano unido, es decir, que esta separación de acá desaparece. Lo siguiente que debo tener en cuenta es cuánto está trabajando o cuánto estoy trabajando de desahogo. En este caso me dice que tanto para el posterior como para el delantero debo aumentar 1 centímetro. Quiere decir que estoy trabajando 4 centímetros de desahogo por contorno. Es decir, 1 centímetro mitad de posterior, 1 centímetro mitad del delantero, van 2 y al momento en que se duplica ya tendremos los 4 centímetros. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que tiene pinza por costado, debo tener en cuenta que la pinza en este caso va a ir hasta donde está el largo total de mi prenda, que el largo total de mi prenda es hasta la altura de cadera o 18 centímetros que equivalen a la altura de cadera, que voy a trabajar un cruce de botonadura de 3 centímetros. Digamos que ya empezamos a tener diferentes tipos de modificaciones, las cuales vamos a ir explicando a medida que avancemos. Entonces, para hacer este tipo de interpretación, lo primero que yo debo tener en cuenta es que tengo mis básicos sin ningún tipo de desahogo ni incremento y voy a venir y voy a marcar una línea guía. Muchas de estas cosas seguramente usted ya las vio en infantil, así que lo que vamos a ir haciendo es reforzando cada uno de nuestros pasos o cada uno de nuestros trazos. Vengo y coloco entonces mi básico, en este caso posterior, alineando sobre la línea guía que trabajé. ¿Para qué? Para que podamos aplomar el básico o el molde y que respetemos en su momento los hilos de tela y las líneas guías con las que vamos a ir trabajando. Recuerde que usted puede marcar su básico completo o simplemente puede hacer líneas base o guías de referencia sobre las que va a ir trabajando. Entonces, en este caso tengo el posterior. Según esta interpretación, debo aumentar 1 centímetro por cada cuarta parte, es decir, mi desahogo por contorno viene siendo de 4 centímetros. Vengo y aumento mi centímetro correspondiente al posterior, vengo y aumento mi centímetro correspondiente al delantero y desde ahí vengo y coloco o alineo el básico con el que voy a trabajar. Entonces, vengo y marco mi básico o calco mi básico, marcando cada uno de los puntos guía o de referencia que vamos a estar trabajando. Profe, pero ¿por qué si esta lleva pinza por costado no lo estamos haciendo como se explicó al momento de hacer el traslado? Aquí vamos a explicar otra forma de trasladar la pinza. Entonces tengo acá ya mi básico delantero. Voy a marcar en este punto mi nuevo costado. Vengo y marco entonces mi punto de cintura, recuerde que es la intersección, y tengo entonces punto de cintura posterior, cintura costado y cintura delantera. Nosotros anteriormente lo que hacíamos era vengo acá, eje de rotación y marco, ¿cierto? En este caso lo que yo puedo venir a trabajar es que simplemente vengo y prolongo mi punto de cintura delantera. Y esta diferencia, tal cual como me la dé la regla, en este caso 1.2, a usted le debe estar dando 2 o casi 3 centímetros, 2.5 o casi 3, eso depende de la talla y del trazo que usted tenga. Vengo y marco entonces por donde voy a trabajar mi vértice o por donde voy a trabajar la pinza. Y lo único que hago es esta misma medida, vengo y la paso a mi punto de costado, diciendo que hasta aquí voy a proyectar o voy a tener mi pinza de costado.
La marco suave porque ya voy a hacer explicación de cada uno de los ejes de rotación con los que estamos trabajando. Entonces, ya en este punto, lo que debo tener en cuenta es que lo único que hice fue modificar, en este caso, la pinza que tengo por costado, que era la que hacíamos por eje de rotación. En este caso la estoy pasando tal cual medida para poder empezar a trabajar. Y que en este punto ya voy a tener una cintura correspondiente al delantero y otra cintura correspondiente al posterior. Es decir, que para cerrar el plano, lo que voy a venir a trabajar es los 18 centímetros de altura de cadera, correspondientes en este caso al posterior, teniendo en cuenta que ya empiezo a manejar desfases de cintura, como lo veíamos en la explicación de traslados de pinza, y los 18 centímetros correspondientes a la parte del delantero, teniendo en cuenta que estoy trabajando desniveles de cintura. Entonces, en este punto puedo decir que ya tengo mi plano sobre el que voy a empezar a hacer la interpretación. ¿Qué debo tener en cuenta? Pinzas, ángulos y demás con los que voy a ir trabajando. Entonces, primero trabajo desahogos, luego de que ya tengo desahogos, en este caso no estamos trabajando desahogos ni por línea de profundidad de sisa, ni por hombro, ni por nada, solamente estamos trabajando es por contorno. Voy a venir a trabajar mis sistemas de ajuste. Sistemas de ajuste, tengo entonces pinza, pinza por delantero, vértice de pinza, pinza por costado y vértice de pinza, en este caso posterior. Las marco hasta donde está el largo total de la prenda. ¿Por qué? Porque así tal cual me lo está indicando el manual. Entonces, según esto, viene y me dice, fíjese que aquí ya me está diciendo cuánto es cada una de las medidas de la pinza. Si usted hace su cálculo matemático, se va a dar cuenta que esta blusa no va a tener tanto ajuste o tanta horma como si estuviéramos aplicando todo el recorrido, todo el ajuste por contorno. Entonces, en este caso lo que me está diciendo es, por el vértice de pinza posterior, de 2 centímetros de pinza, es decir, 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado. Vengo y marco hacia donde está mi parte superior y vengo y marco hacia donde está mi parte superior. Ahora, por donde está en este punto el vértice de pinza delantero, me está diciendo hacia centro atrás, hacia centro frente, aumente o entre 1 centímetro y hacia costado entre 2 centímetros. ¿Qué debo tener en cuenta? En este ejercicio que estoy teniendo pinza por contorno y pinza por costado, debo tener en cuenta que en el momento en que se encuentren estas dos pinzas va a empezar a generar una punta. Y si en esta punta está el pezón, pues voy a empezar a generar una punta innecesaria en el radio del pezón. Se recomienda por lo general que desde donde está la intersección de las dos pinzas, usted baje una medida y entre una medida para que no se vayan a encontrar estos dos puntos. Por lo general le dicen a usted, entre 2 centímetros, baje 2 centímetros, que es el promedio con el que usted trabaja. De ahí para adelante usted lo puede trabajar como usted quiera. En este caso yo voy a venir y voy a bajar 2 centímetros para la pinza de contorno y voy a entrar 2 centímetros para la pinza de costado. Si yo quisiera venir a entrar un poco más, ¿sí?, de esos 2 centímetros para la pinza del costado, los puedo trabajar. Fíjese que aquí el manual no me está dando ningún tipo, digamos que de especificación, únicamente estoy trabajando o estoy haciendo la explicación, imaginándome que en este punto tengo el pezón y que lo ideal es que no me genere ningún tipo de punta para que quede, digámoslo así, apuntando en este caso la blusa, sino que podamos generar un radio de donde está el pezón hasta donde se encuentran las dos pinzas. En este caso voy a venir entonces a unir mi pinza de costado, teniendo en cuenta las diferencias, insisto, que debo trabajar. Y ahora sí, la pinza, en este caso, de costado. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? O ustedes estarán preguntando, ¿por qué cuando damos la pinza en centro frente tiene una medida hacia un lado y tiene otra más amplia hacia el costado? Este tipo de pinzas o este tipo de ajustes se utilizan bastante para que la prenda quede aún más formada.
pero debo tener en cuenta que en el proceso de confección debo tener una persona muy experta para que me ayude a ensamblar este tipo de pinzas y para que no vaya a perder el proceso con el que estoy trabajando. De igual manera, se pueden generar pinzas curvas para que vaya dando la forma del cuerpo, pero eso depende del proceso de confección y de la persona o de la maquila con la que yo esté trabajando. En este caso, para poder cerrar la pinza, fíjese que me está ajustando por cadera, ¿cierto? Quiere decir que aquí voy a venir y voy a entrar 0,5 y voy a venir y voy a entrar 0,5. ¿Cómo lo centro? Puede venir y marcar 0,25 y 0,25 o simplemente hacia el posterior, hacia el costado, viene y entra los 0,5 con los que va a trabajar y desde ahí cierra la pinza. Este tipo de pinzas, insisto, que tienen este tipo de amplitud, lo único que buscan o lo único que hacen es generar mejor ajuste en la prenda. En este caso, voy a venir y voy a marcar entonces, teniendo en cuenta que está la misma proporción hacia un lado y al otro, voy a venir y voy a marcar los 0,5, es decir, 0,25 y 0,25 a cada lado para que la pinza logre quedar centrada y con el mismo ajuste. Este tipo, insisto, de ejercicios son simplemente ejercicios de interpretación que lo que van a hacer es permitirle que la horma o que la prenda tenga una mejor horma. Es decir, en este caso yo podría venir acá a trabajar una pinza curva, teniendo en cuenta que aquí va a ir el busto, ¿cierto? O simplemente la dejo recta, pero insisto, eso depende del proceso de confección. Ya en este punto que tengo entonces mis sistemas de ajuste, por lo menos por vértice de pinza delantero y vértice de pinza posterior, vamos a trabajar con el vértice de pinza, en este caso, por costado o el ajuste por costado. Entonces, por costado, por cintura me dice 1.5 hacia el delantero y 1.5 hacia el posterior. Vengo y marco 1.5 delantero y 1.5 posterior. ¿Y por dónde voy a marcar entonces mi costado? Por la nueva línea de costado, teniendo en cuenta el desahogo, y por la pinza de ajuste. Por la nueva línea de costado, teniendo en cuenta el desahogo, y por la pinza de ajuste. Hasta aquí no hay ningún inconveniente, lo único que hemos hecho es eso que hemos dado en teoría, ya llevándolo a la práctica o a una prenda real. Entonces, debo tener en cuenta que ya nosotros sabemos que nuestro contorno de busto es más pequeño que nuestro contorno de cadera y que debemos darle alguna amplitud. En este caso me está diciendo que debo aumentarle 1 centímetro y 1 centímetro. Recuerden las operaciones matemáticas que hacíamos la semana pasada para poder definir por qué ese centímetro o cómo es que lo voy a trabajar. Entonces, vengo acá y aumento 1 centímetro y 1 centímetro para saber que en este caso la cadera sí va a pasar por la base que estoy trabajando y vengo y uno, mi cadera delantera y mi cadera posterior. No voy a especificar el detalle de esta pinza cuando se cierre, que se recupere, porque eso ya lo hemos venido trabajando. Es simplemente, repito, ejercicios de interpretación. Entonces, ya tengo acá sistemas de ajuste. Voy a empezar a trabajar ahora sistemas de cierre y ya por último, complementos. ¿Qué debo tener en cuenta en el sistema de cierre? Entonces, me dice que el sistema de cierre es de 3 centímetros. Recuerde que el sistema de cierre depende del diámetro del botón. Dependiendo del botón con el que usted vaya a trabajar, hace la operación para poder sacar el sistema de cierre o el cruce de botonadura. En este caso, según la teoría, me dice que debo aumentar 1.5 y entrar 1.5 para poder tener, en este caso, mi cruce de botonadura de 3 centímetros, como me lo está indicando el manual, pero repito, eso depende de la prenda con la que usted esté trabajando, del análisis y de la interpretación. ¿Qué me está diciendo? Para darle un poco de desahogo al escote delantero, baje 1 centímetro. Entonces, vengo y bajo 1 centímetro y desde ahí vengo y marco el nuevo escote delantero.
¿Qué debo tener en cuenta o recomendaciones para poder trabajar? En este caso no estamos trabajando desahogo por hombro, pero si usted está trabajando una prenda que requiere desahogo por hombro, pues debe marcarlo de la misma forma en el delantero, de la misma forma en el posterior. Entonces ya aquí tenemos el desahogo, tal cual como me lo está indicando el manual. Voy a venir a marcar los botones. Los botones dependen de la necesidad, del diseño con el que usted esté trabajando. En este caso, que vamos a trabajar un cuello camisero, es decir, que el pie de cuello va a tener un primer botón. Lo ideal es que su primer botón marcado, digamos que en la blusa, sea a 3 o máximo 5 centímetros. Entonces yo los voy a dejar el primero a 5 centímetros, listo. Y de ahí para abajo, pues ya dependiendo de la cantidad de botones con los que vaya a trabajar, tomo el recorrido, divido la cantidad de partes y marco los botones. Es decir, en algunas prendas hay blusas que tienen 3 botones seguidos, en algunas otras vienen solamente 2 o como esta viene una independiente. Entonces, dependiendo de eso, usted va a ir marcando, en este caso, los botones con los que vaya a ir trabajando. Es decir, tengo mi primer botón que debo tener en cuenta que debe ser mínimo a 3, máximo a 5 centímetros, teniendo en cuenta que aquí cuando coloque el pie de cuello voy a tener un primer botón en pie de cuello. Y luego me dice que debo marcar 1, 2, 3, 4 botones, es decir que vengo desde donde está mi primer botón hasta donde está el largo de la prenda, tomo el recorrido, divido en 5 partes iguales y ahí ya automáticamente voy a tener la distribución de cada botón. Entonces en este caso voy a ir marcando cada botón con el que voy a ir trabajando. Recuerde que usted cuando marca botón debe hacer la señalización del botón y debe hacer la señalización del ojal con el que esté trabajando o con el que vaya a quedar, en este caso, el botón. Y recuerde que eso depende del sistema de cierre con el que usted esté trabajando o implementando. Es decir, vuelve y juega diámetro del botón. Vengo entonces y hago la marcación o la señalización, en este caso, del ojal, si lo quiero horizontal, si lo quiero vertical, aquí lo estoy marcando horizontal y desde ahí vengo y doy entonces la marcación correspondiente a mi ojal. Ya esto lo vimos en infantil o lo trabajamos en infantil, así que simplemente estamos haciendo ya la interpretación de los básicos con los que estamos trabajando. Listo, ya en este punto tengo mi croquis, por decirlo así, ya con los desahogos y demás que la prenda requiere o que la prenda me está solicitando. Tengo mi sistema de cierre, tengo mi sistema de ajuste, voy a empezar a trabajar complementos. ¿Qué complementos voy a encontrar? En este caso dice con cuello camisero con almilla, es decir que voy a marcar la almilla, tengo un bolsillo y voy a marcar el cuello. Para la almilla, depende del diseño con el que esté trabajando, puedo encontrar almillas rectas, curvas, diagonales, en punta, eso depende. En este caso, me está diciendo que la almilla es, o la almilla corresponde a 6.5 desde donde está mi escote posterior por centro atrás. Vengo y marco los 6.5 con los que voy a trabajar y desde ahí ángulo de 90 grados. Debo tener en cuenta que las almillas siempre van a funcionar o siempre van a ser funcionales desde que se trabajen desde donde está mi línea de ancho de espalda por arriba. Entonces fíjese que en este caso, aunque me está entregando la medida, si yo vengo y marco mi ancho de espalda, sí va a ser funcional o sí digamos que va a cumplir con la necesidad que se trabaja, aunque en este caso es simplemente un corte con el que estoy trabajando. Ahora me dice, en el posterior estamos trabajando un largo, por decirlo así, de almilla de 6.5. En el delantero, por sisa, vamos a trabajar un largo de almilla de 3.5 y por escote vamos a trabajar un largo de almilla de 2 centímetros. Es decir, que en este caso nos va a empezar a quedar en diagonal. ¿Cómo lo marcamos? Vengo acá entonces, marco los 2 centímetros,
vengo acá y marco los 3.5 y desde ahí marco el corte o la anilla. Para señalizar y para saber que es un corte o que es una pieza aparte, vengo y marco, vengo y señalizo, y por si todavía no tiene muy claro qué es lo que estamos haciendo, puedo venir y colocar aquí el símbolo de unir, el cual me está indicando que esta pieza, como me lo muestra el manual, esta pieza delantera debe cortarse y unirse con esta pieza posterior. Es decir, que esto es una sola pieza que vamos a ir haciéndole señalización o marcación más adelante. Por el momento lo que debo tener en cuenta es que básicamente para sacar una almilla debo generar un corte en posterior, debo generar un corte en delantero y debo tener en cuenta que tanto el delantero como el posterior van a salir en una sola pieza teniendo en cuenta ese corte. Ahora, para poder marcar el bolsillo. Para poder marcar el bolsillo me está dando aquí unos puntos de referencia con los que vamos a ir trabajando. Entonces, para poder marcar el bolsillo me puedo encontrar con diferentes puntos de referencia o diferentes líneas guía. Primero, podría venir a decir que desde centro frente hasta donde va a empezar el bolsillo voy a entrar X medida, o puedo tomar mi eje de pinza y desde ahí decir que voy a entrar X medida, o puedo tomar desde donde está mi punto de costado y desde ahí decir que voy a entrar X medida. En este caso, vamos a trabajar desde donde está el vértice de pinza, o sea, aquí en este punto de pezón, vamos a correr 2 centímetros hacia centro frente y desde ahí vamos a entrar la boca de bolsillo, que en este caso me dice que es de 9 centímetros. Entonces vengo y marco los 9 centímetros para indicar que ese va a ser el ancho del bolsillo con el que va a estar trabajando. En este caso el bolsillo me va a quedar con una boca en diagonal, entonces me está diciendo desde donde está la línea de profundidad de sisa suba 2 y desde donde está la línea de profundidad de sisa suba 1. 2 hacia donde está en este caso el costado y 1 hacia donde está en este caso centro frente. Desde ahí vengo y marco la boca de bolsillo y me dice que el ancho, que la profundidad del bolsillo desde donde está la línea de profundidad de sisa va a ser de 10 centímetros y que desde ahí debo marcar ya las curvas o la forma correspondiente al bolsillo. Recuerde que estas medidas usted las puede trabajar como usted quiera. En este caso yo estoy diciendo que desde donde está mi vértice de pinza salí 2 centímetros, desde esos 2 centímetros marqué la línea guía con la que voy a hacer el bolsillo. Desde esa línea guía entré la boca de bolsillo, que son 9 centímetros, y en este caso la boca de bolsillo me va a quedar diagonal, es decir que estoy trabajando 2 centímetros en este punto y 1 centímetro en este punto. Si quisiera venir a trabajar curvas en las puntas, por decirlo así, o en la finalización del bolsillo, pues lo único que hago es curvígrafo o algo que me pueda generar la curva para poderlo marcar o para poderlo trabajar. Otra forma en la que podría marcar ese bolsillo es diciendo, desde donde está mi centro frente hasta donde va a iniciar mi bolsillo, voy a trabajar, digámoslo así, 7 centímetros. Entonces vengo y marco los 7 centímetros y desde ahí voy a tener también el punto de mi bolsillo. Es decir, esas interpretaciones o esas lógicas ustedes las van a encontrar de diferentes formas, pero siempre debe tener en cuenta que eso depende del diseño, de la prenda y de la interpretación con la que usted esté trabajando. En este punto puedo decir entonces que ya tengo una blusa con almilla con cuello camisero y bolsillo de parche. Sin embargo, aquí al final me está diciendo que esta blusa no va a salir de canto recto, o sea, no va a salir completamente recta, sino que va a salir de canto curvo. Para poder marcar esas curvas o para poder tener esos cantos curvos, me dice que desde el largo total de la prenda por costado suba 5 centímetros. Vengo y marco por costado delantero y vengo y marco por costado posterior. Básicamente lo único que hago es que vengo y marco curvas para poder hacer o poder suavizar, en este caso, la prenda con la que esté trabajando.
vengo y marco curvas para poder hacer o para poder suavizar la prenda con la que esté trabajando. ¿Listo? Esto, insisto, también depende ya del tipo de prenda con el que usted esté trabajando. Si usted quiere una blusa recta, pues no hay necesidad de hacerle curvas. Si usted quiere una blusa con canto curva, pues tiene que revisar cuánto sube cada curva, que repito en este caso, me dice que son 5 centímetros según esta interpretación que tiende a variar. Entonces, para poder hacer la señalización ya correspondiente y entender un poco más por dónde va a salir cada una de las piezas, en este caso el posterior me va a salir completo, únicamente va a tener una pinza que se va a unir o que va a quedar hasta el largo total de la prenda. Entonces toda esta pieza de acá o todo este espacio de acá corresponde al posterior. Si quiero ir marcando piquetes, puedo ir marcando piquetes. Si quiero hacer señalización, de una vez hago señalización correspondiente. Vengo y marco entonces acá la sisa con la que estamos trabajando. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, así que por eso muevo o corro tanto las curvas, pero pues usted que esté trabajando de tamaño real, sí debe respetar cada uno de los órdenes con los que va trabajando. ¿Listo? Entonces, si quisiera venir a hacer señalización, lo único que hago es que vengo y digo que en este caso esta pieza me va a salir a doblez de tela porque no tiene corte o porque no tiene, digamos, que ningún tipo de ajuste por centro atrás, y que va a quedar con un hilo de tela por urdimbre. Fíjese que lo que estoy haciendo es alineando ángulo de 90 grados sobre mi línea guía o base que trabajé, y el hilo de tela siempre debe ocupar por lo menos un 80 o 90% de la pieza. Y ya desde ahí entonces vengo y hago la señalización pertinente. En este caso, blusa, que sería el diseño, con almilla, pieza, en este caso posterior, talla, en este caso talla 10. ¿Cuántas veces lo debo cortar? Cortar una sola vez porque me va a salir a doblez de tela. ¿En qué material lo debo cortar? Digamos que en tela 1 o en tela base. ¿Qué pieza es esta? Esta es la pieza 1 de las que vamos a ir contando. En este caso, para la almilla. En la almilla yo puedo trabajar hilos de tela al sesgo, quiere decir, fíjese acá, línea guía, ángulo de 45 grados, y lo que voy a venir a marcar acá es el sesgo de la pieza con la que voy a trabajar. O puedo venir y marcar hilos de tela, en este caso, por urdimbre, que igual lo único que hago es ángulo de 90 grados sobre mi línea guía, y marco hilo de tela por urdimbre, o si lo quiero por trama, ya lo único que hago es que vengo y marco el hilo de tela por trama dependiendo el diseño con el que esté trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta pieza también me va a salir a doblez de tela y debo venir entonces a hacer la señalización tal cual con la información técnica de lo que estamos trabajando. Todavía no sé qué pieza es de cada una, así que voy a dejarlo hasta ahí. Vengo entonces aquí con mi delantero. Voy a marcar o voy a hacer la señalización, en este caso del delantero. ¿Qué deben tener en cuenta? En el momento en que usted hace la recuperación de pinza por costado, lo ideal es que usted cierre el papel y ahí sí marque el margen de costura, porque si usted viene a validar, en este caso, medidas, se va a dar cuenta que esta medida de acá, que equivale a, en mi plano, 6.6, cuando la pase acá arriba, me está quedando mucho más corta. Fíjese acá. Es decir que en este caso esta pinza debería tener una recuperación hacia el costado. Por si no la alcanza a ver o por si no es muy claro, fíjese por dónde está la pinza y fíjense por dónde está la pinza. Lo único que hice fue validar las medidas o verificar que este largo de aquí a acá sea el mismo largo que estoy trabajando de aquí a acá para que no vaya a tener inconvenientes al momento de cerrar la pinza. Entonces, vuelve y juega. Este de acá sería mi costado,
Este de acá sería mi costado hasta cintura y este de acá sería mi costado ya de largo total o de la prenda total. Por acá, teniendo en cuenta que estoy trabajando una blusa con canto redondo, es donde vendría a salir la blusa. Y por acá es donde vendríamos a trabajar ya en este punto el cruce de botonadura y el centro frente con el que van a ir trabajando. Voy a marcar acá más o menos por donde va a quedar el escote, por donde iría entonces ya la almilla y por donde iría entonces ya la sisa. ¿Listo? Quiere decir que toda esta pieza de acá, incluyendo la pinza que me está quedando aparte o separada, vendría a salir en una sola pieza, es decir que en este caso llevaría un hilo de tela por urdimbre con la señalización e información técnica indicando que esta es la pieza número 2 de no sé cuántas que me van a salir, esta es la pieza número 3 y ya por último el bolsillo es la pieza número 4. Entonces si quiero vengo y coloco de una vez con qué piezas estoy trabajando, pensando en que todavía no tengo cuello, no tengo nada, listo, ya cuando empecemos a trabajar el cuello pues tendríamos que variar el número con el que estamos trabajando. Piquetes que debo tener en cuenta, dónde va mi cruce de botonadura, si quieren marcar el centro frente, marcan el centro frente, dónde quedan o dónde están mis costados, si quiero marcar en este caso para saber puntos de pinza, perfecto, teniendo en cuenta si le voy a dar margen de costura, si no, simplemente se pica, por decir, no se pica, sino se troquela para que queden los puntos ya específicos de cada pieza. Y en este caso pues puedo plantillar o puedo marcar el molde de plantilla para poder venir y sacar, en este caso, por donde va a quedar mi bolsillo de parche. Recuerden que nosotros también trabajamos con plantillas. Si el bolsillo lo quiero como lo saqué en la almilla, o sea, es decir, al sesgo, lo único que hago es que vengo y marco ángulo de 45 grados sobre línea de profundidad de sisa y coloco el punto con el que voy a estar trabajando. Hago la señalización correspondiente y digo que esta es la pieza, en este caso 4 de 4. Ya aquí entonces puedo decir que tengo todo el patrón de mi camisa con almilla y cuello camisero, sin hablar en este caso del cuello, únicamente de la estructura del cuerpo. Si voy a empezar a trabajar ya mi cuello, ya en este punto ustedes saben cómo funcionan los cuellos, lo primero que debo tener en cuenta es desde donde está mi escote hasta donde está, o sea, desde donde está mi punto de centro frente delantero, pasando por escote delantero, cuánto sería el recorrido y cuánto es el recorrido, en este caso, de mi escote posterior. Esas son las medidas con las que vamos a trabajar. Listo, teniendo entonces ya las medidas o los recorridos de nuestros escotes, voy a empezar a trabajar el cuello. Tenga en cuenta que esta es mi medida a mitad de escala, es decir, que en este plano o en este caso, mi escote posterior me está quedando de 9.2, mi escote delantero me está quedando de 13 más 1.5 en este caso de cruce de botonadura. ¿Listo? Solo para que no se vaya a enredar o para que no vaya a tener inconvenientes. Entonces, por lo general acostumbramos que sobre el mismo papel usted deje el plano de diseño completo, es decir, sobre este mismo podríamos venir a trabajar el el cuello, o por el revés o encima del plano. Lo importante es que usted no se vaya a enredar o no vaya a perder, digamos que la secuencia con la que estamos trabajando. Entonces, en este caso, para poder marcar el cuello camisero, que es con lo que vamos a estar trabajando, es decir, pie de cuello y cuello, usted lo primero que va a venir a hacer es un ángulo de 90 grados. Tenga en cuenta que esta explicación está hecha o ya está diseñada donde se explica solo cuellos, que fue lo que trabajamos en infantil. Y aplica de igual manera. Si usted no tiene claro de qué le estoy hablando, por favor vaya en la descripción del video, va a encontrar el link
donde se explican los diferentes tipos de cuellos. Entonces, marco ángulo de 90 grados, este es un cuello por medida de contorno, así que lo que hago es que marco ángulo de 90 grados, aquí el manual me está diciendo, pilas, marque en su ángulo desde donde está su punto de centro atrás, este triángulo que equivale a la medida en este caso de el posterior, marque este triángulo que equivale a la medida de su delantero. Entonces, recuerden que nosotros acostumbramos trabajar, en este caso, medida del posterior y una línea guía para poder saber por dónde es que estamos trabajando, por dónde es que vamos a ir haciendo el trazo. Marco entonces desde el punto de hombro el recorrido, la medida de mi escote, en este caso delantero, y desde ahí recuerden una línea guía para poderlo trabajar. Y desde ahí marco entonces el cruce de botonadura con el que estoy trabajando. Ya en este punto tengo, por si no está claro, tengo mi punto de centro atrás, tengo mi punto de hombro, tengo mi punto de centro frente y tengo mi punto de cruce. Tengo aquí mi escote posterior y tengo aquí mi escote delantero. Voy a marcar entonces el ancho, en este caso ya de mi pie de cuello. Según el manual, el ancho del pie de cuello lo debo trabajar de 2.5. Entonces, recuerden que eso depende del diseño, recuerden que eso depende de la prenda. Voy a venir y voy a marcar el ancho del pie de cuello 2.5 hasta donde está la línea de hombro en línea recta o haciendo intersección. Recuerden que en los cuellos por medida de contorno usted puede subir o bajar de acuerdo al comportamiento que usted quiera. En este caso, que vamos a subir, me está indicando, me está diciendo que debo subir 1.5. Entonces vengo y marco el 1.5 desde el cruce y desde ahí sí vengo y subo el ancho del pie de cuello que me está indicando. Es decir que desde acá voy a venir y voy a trabajar la curva ya de intersección de mi pie de cuello para que pueda levantar o para que pueda subir hasta donde está la medida del cruce. ¿Listo? Desde ahí voy a subir 2.5, que es lo que me está indicando el manual. Y desde esos 2.5 ya voy a empezar a hacer el trabajo o el trazo de mi cuello. Entonces, 2.5 me dice que el ancho del cuello va a ser de 2 centímetros. Así que vengo y marco el ancho del cuello. En este caso el ancho del cuello lo voy a trabajar tal cual hasta donde está mi punto de cruce. ¿Listo? Y desde ahí voy a venir y voy a unir hasta donde está mi punto de centro frente, para que me pueda dar ya la punta con la que estoy trabajando. Por eso al principio marcamos primero hasta centro frente, es decir, recorrido hasta donde está mi centro frente, y ya luego le marcamos el cruce de botonadura o el aumento de cruce. Y en este punto ya lo único que hago es que vengo y genero la curva ya del cuello o de mi pie de cuello para poder finalizar. ¿Listo? Y vengo y cierro, ahora sí, la base del cuello. Debo tener en cuenta que el botón siempre lo voy a marcar con la misma inclinación o hacia la misma dirección que lleva en este caso mi pie de cuello, teniendo en cuenta el ancho del cruce, y que va a quedar ubicado a la mitad de mi pie de cuello para que pueda hacer intersección ya con el cruce de botonadura que trabajamos. En este caso, entonces, tengo acá mi pie de cuello y tengo acá el cuello con el que voy a estar trabajando. Señalización. Debo tener en cuenta que estas piezas me salen a doblez de tela. Marco diferentes doblez de tela, ya usted define cuál. Debo tener en cuenta entonces que el hilo de tela siempre lo va a marcar mi centro atrás, que si lo quiero por un timbre, lo único que hago es que vengo y marco el hilo de tela, y que los piquetes de unión con los que voy a trabajar es hombro,
centro atrás y mi punto de centro frente. Si quiero venir a hacer intersección entre estos dos, pues simplemente vengo y hago otro piquete como línea guía o como punto guía. ¿Listo? Ya en este punto, entonces, ahora sí puedo decir que tengo una blusa con cuello camisero, almilla y bolsillo. Si se perdió un poco con el cuello, le recuerdo en la parte inferior de la descripción del video para encontrar el link donde explicamos todos los diferentes tipos de cuellos que usted puede trabajar o que usted va a encontrar.